Bienvenidos, queridos amigos de Relatos de la Noche Largo. La noche ha caído, y con ella llegan esas historias que la luz del día jamás se atrevería a contar. Esta noche hemos preparado para ustedes una selección de relatos misteriosos, inquietantes y escalofriantes. Historias que quizá permanezcan en su mente mucho después de que este video haya terminado. Así que busquen un lugar tranquilo, apaguen las luces, pónganse los auriculares si es posible, y dejen atrás cualquier distracción. Escuchen con toda su atención, pero recuerden que estas son solo historias de terror. Que estos hechos hayan ocurrido alguna vez no significa que vayan a sucederles a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar historias en plena madrugada pudiera despertar aquello que jamás debería existir. O tal vez no. Ahora respiren hondo. Apaguen la última luz que aún permanezca encendida y permitan que la oscuridad los guíe. Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el lugar donde cada historia abre una puerta hacia secretos que, quizás, la humanidad nunca debió descubrir. Y ahora, que comience la primera historia. Final. Si te gustan los fenómenos paranormales, uno de los más habituales son los fantasmas, los espíritus de los humanos o los desencarnados, pero ¿sabías que hay diferentes manifestaciones de ellos? Aquí te vamos a hablar de 3 y probablemente el último nunca habías escuchado hablar de él. Como muchos de ustedes se enteraron, lamentablemente una persona que fue miembro de nuestro equipo. El fin de semana pasado pasó mejor vida, situaciones de la vida, situaciones relacionadas a la salud, que por cierto, cuídense mucho, querida familia nocturna. Pero hay unas situaciones en estos momentos en los que comienza nuestra mente a traer recuerdos, a traer esos momentos de convivio, en los que atesoramos esas situaciones en las que tuvimos interacciones con esa persona que ahora ya no está, y me trajo a la mente algo clarísimo este podcast, este canal y el equipo. Tenemos siempre historias que contar, porque hemos investigado, y en algunos casos porque hemos vivido. En el caso de Santiago, que le mando un abrazo hasta el cielo. Y a la familia que está aquí, todo mi apoyo. Santiago formó parte del equipo, pero él decía que no creía nada de esto. A él no le gustaba. Y entonces, el día que se casó, estaba platicando con él y con su esposa, y le volvió a preguntar Santiago, pero en serio, jamás nunca te ha ocurrido nada. Y me dijo, o sea, solo hay una cosita. Solo hay una sola cosa que sí me pasó, pero es como si no me hubiera pasado nada. No pasa nada, decía el buen Santiago, y entonces le pregunté, a ver, échame la historia. Y esto es algo que ya en su momento escucharon, pero hay cosas que no les conté en esa historia. Resulta que Santiago durante un tiempo estuvo como guardia de cámaras, no recuerdo en qué lugar, y le tocaba ver todas estas pantallas de todos los puntos en los que tenía que estar revisando cuestiones de seguridad, que nadie se colara, al lugar que nadie se estuviera escapando con algo, ver a alguien sospechoso, etcétera. Y me comentó que solo en una ocasión en la madrugada vieron no a una persona, porque las luces estaban encendidas. Vieron a una sombra de un ser humano, o lo que parecía un ente antropomórfico, algo que se paraba en 2 patas. Estaba alto, se veían donde terminaba una parte que pudiera ser la cabeza y los brazos, y vieron cómo se desplazaba por medio del edificio y llegaba hasta las escaleras. Pero eso que estaban viendo ahí nunca lo habían visto, porque no se movía ni como una persona, ni se podía ver ningún detalle de él. Aun cuando le diera la luz, era una sombra. Les dio tanto miedo que no fueron a las escaleras. ¿Por qué? Porque él, para entrar a la zona de escaleras, ni siquiera necesitó abrirla, y puerta. Estaban asustados. Dijo que prefirieron no ver nada. No hubo más salida de esa cosa por ningún lado. Nadie reportó nada. Ellos también hicieron como que nada sucedió. Esa parte de esa cinta, me dice, no, eso fue hace más de 10 años, no lo tengo ni lo quería, y si nada más nos sacó un susto. Pero al día siguiente regresas a trabajar, y como si no pasara nada. Hay situaciones relacionadas con los entes desencarnados y su forma de aparecer que son muy llamativas. Los seres que parecen sombras, como te acabo de contar, es una. Pero también no has escuchado los fantasmas, blancos, entidades que en medio de la noche tienen su propia luz, y si los ves de frente, aunque esté absolutamente oscuro, son como una mancha blanca que se desplaza a veces por cultura. Creemos que negro es malo, blanco es
Bueno, aquí no sabemos, no tenemos la menor idea de que provoque ese fenómeno porque una de las historias más macabras que grabamos en uno de los primeros episodios de este podcast, pero te estoy hablando de los primeros días, fue cuando una chica vino y se puso a contar diferentes situaciones que había vivido. Ella viene a grabar al podcast y le acompaña a su esposo, y terminando el podcast, terminando la grabación, que eran TRQ 5 horas de grabación, fue algo bastante extenso, me dice ella. Mi esposo no cree nada de esto, y entonces yo me dirijo con él y le digo, ¿en serio no crees en nada? ¿Nunca te ha pasado nada? Y se pone todo nervioso y se pone a voltear a todas partes y le digo qué pasa y entonces me dice, no prefiero no creer en esto. Y entonces ella me dice, es que le pasaron muchas cosas en la casa de su abuelo, y ahí es donde me contó por primera vez algo que yo antes no había escuchado. Hablaba acerca de que en esta casa de su abuelo, que no es en un lugar que tú digas, oye, es un lugar muy feo, un lugar macabro. Es una colonia muy bonita, pero muy bonita. Una colonia preciosa, la casa. Es una casa grande y hermosa, pero nadie de la familia se quiere quedar ahí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en la noche literalmente has escuchado la frase te jalan las patas. Bueno, eso es literal. Nada más que vas a ver quién lo hace, y cuando lo veas, no vas a poder volver a dormir nunca. Resulta que en la casa del abuelo subes unas escaleras y hay como una barda perimetral. En el piso, te puedes imaginar, el tamaño del lugar son habitaciones en toda la barda perimetral. Y todavía puedes ver hasta el primer piso, o sea, es un lugar sumamente grande. Él está en la habitación en la que está justo enfrente, pero al ladito de las escaleras, justo enfrente de la barda. Subes escaleras, y es la siguiente habitación. Entonces él no logra ver lo que sube por las escaleras, pero va a ser el primer afectado una vez que esa cosa camine por el pasillo. Y te digo cosa porque creo que lo que vio ahí es un fantasma blanco, pero no necesariamente de un ser humano solo, algo que quiere tomar la forma de uno. Él está ahí, tiene unos 6, unos 7 o 18 años, está acostado por alguna situación. No cierra la puerta, le da más miedo con la puerta cerrada, no sé por qué, pero él conscientemente la dejó abierta. Se acuesta en la cama, es la última persona que está a punto de dormir, y eso lo sabe, porque la casa se escucha llena de ronquidos, y él lo reconoce. Y es ahí cuando está a punto de quedarse dormido, que escucha que desde la planta baja, algo empieza a caminar como si estuviera a 4 patas, pero muy rápido, papá. Y entonces se despierta porque no tiene ninguna mascota, y eso estarías hablando, que sería un perro de un tamaño monumental. Entonces, después de escuchar eso, se asusta, abre los ojos, se inclina en la cama, sentándose un poco viendo hacia la puerta, y escucha cómo viene en ese trote a 4 patas rapidísimo por las escaleras hacia arriba. Su corazón empieza a latir, él se siente absolutamente asustado, no sabe qué es lo que va a pasar, y entonces escucha donde se acabó la escalera, y esa cosa avanza por el pasillo, y lo que ve es la cosa más aterradora que le ha pasado. Imagínate un decente, 15 años, relativamente delgado, montado como en 4 patas al piso, simplemente que no tiene color, es absolutamente blanco. Totalmente blanco, no logras distinguir todo exactamente porque es una mancha blanca en una forma, como si fuera algún tipo de lagartija. Y donde llega a la puerta se asoma, y donde se cruzan las miradas, que puede ser que tenga ojos, puede ser que no, pero se nota, que algo se ve que lo ve. Y hay un momento de tensión donde él siente que se acaban de observar el uno al otro y esta cosa se mete en la habitación. Él está muerto de miedo. Ni siquiera tiene fuerzas para gritar, pedir ayuda ni nada. Esta cosa vuelve a hacer el trote a 4 patas directamente hacia la cama. Y llegando al borde de la cama, intentando generar la máxima tensión, hace un silencio absoluto. Él está muerto de miedo. Está sentado en la cama, se está intentando tapar la cara porque no puede ser cierto lo que está viendo el corazón. Se le quiere salir del pecho. La boca la tiene a seca. Y tiene unas ganas de llorar, de gritar, de despertarse, porque esto tiene que ser un sueño. Cuando esa cosa se asoma, y cuando se asoma, lo ve ahora de cerca, y parece que no le interesa que todas las luces estén apagadas, porque es absolutamente blanco y se nota en la oscuridad. Y esa cosa, esa parte de arriba, que puede ser como la cabeza, se asoma arriba de la cama. Y entonces ve como 2 brazos lo toman con todo y colcha y lo sacan de la cama. ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? Después de que lo tumbó de la cama se incorporó
Corrió directo al cuarto de su abuelo, y esa cosa ya no estaba ahí, pero existen otros tipos de espíritus. Espíritus que tal vez tú ya has visto y no te quieres dar cuenta, espíritus transparentes, espíritus que están ahí, y que si cambias un poquito el ángulo de tu rostro, que si cambias un poquito tu postura, vas a notar como algo se distorsiona, ligeramente en tu entorno. Y si esa cosa no quiere ser percibida, vas a ver cómo va pasando. Y como la luz se hace un tipo de refracción diferente, distorsiona como si fuera un tipo de camuflaje extraño que lo vuelve invisible hasta que se mueve. Es muy extraño, pero hay historias que nos han llegado acerca de estos entes, y hay una muy llamativa. Resulta que hay un museo en la Ciudad de México, un museo muy grande que no vamos a decir el nombre, y en este museo, en la zona, digamos, más alta, hay una zona dedicada como estatuas, estatuas muy bonitas, muy grandes. Cierto millonario es el dueño, o su corporativo es el dueño de dicho museo. Y no pongan ni siquiera el nombre del lugar en comentarios, porque nos pueden banear. Pero ahí sucedió esta historia. Un grupo de amigos están dando un tour. Decidieron ir a conocer el lugar, y cuando llegan al piso de las estatuas, a mero arriba, uno de ellos siente algo extraño. Hay algo raro ahí, la atmósfera cambia y no es el lugar, la bóveda es enorme y una gran cantidad de personas, pero no las suficientes como para sentirte asfixiado, y él siente algo raro, me están observando, y vamos, esta persona no es un loco ni es un tonto, y su mente le da una conjetura muy rápida, a la cual él dice, pues esto es obvio, me están observando porque este lugar está lleno de gente. ¿Cuántas personas no han pasado detrás de mí? Y me observan porque yo estoy bloqueando su campo de visión. No te hagas ideas. No te hagas ideas si está caminando por ahí y va teniendo esta conversación consigo mismo porque se siente verdaderamente incómodo. Es muy raro que cuando está justo entre dos estatuas siente que por un momento lo dejan de observar, pero hay una sensación de que hay algo ahí, y donde sale del campo de visión de la estatua que le tapaba la espalda a otra, ¿ves? La sensación te están observando, y eso se vuelve continuo. Entonces llega un momento en el que él decide hacer un pequeño juego esta zona en la que están. Las estatuas, digamos que es un gran círculo, y él decidió empezar a caminar en una espiral en la que pueda terminar en el centro, observando hacia la parte, donde ha estado sintiendo que lo observan, y estando ahí como es el centro, si siente que lo vuelven a observar ahora de atrás, va a girar rápidamente para ver qué es lo que está pasando. Así es que comienza a ver las estatuas, hace como que ve las descripciones de cada una de esas, saca su celular y hace como que está buscando en internet. Realmente está prendiendo la cámara en modo selfie para ver si hay algo detrás, si hay alguna persona, o puede ser que un grupito de maleantes ya le hayan puesto el ojo por alguna situación y lo quieran asaltar saliendo. Así es que tiene un poco de miedo, no entiende lo que está pasando, porque no es habitual para él sentir que lo están observando, menos en un lugar en el que hay tantas personas, y menos si ya pudo hablar consigo mismo y tener todo este Diogo. ¿Por qué no se quita la sensación? Bueno, al terminar la espiral lo único que hace es restar mucha atención a qué parte de su cuerpo es el que le está diciendo. Te están observando desde allí donde lo siente. Gira la cabeza instantáneamente y al momento de girar solo ve como todo es absolutamente normal. Es una idea la que tenía ahí, no hay nada, pero siente que debe de mover su cabeza un poquito, ligeramente hacia la izquierda. Toda la sensación está concentrada en un punto específico justo al lado de una estatua, y donde observa ese punto siente o observa que algo se mueve, se distorsionan las imágenes un poquito, y eso lo hace sorprenderse, y entonces ve cómo algo se mueve. Ahí, algo casi invisible, porque en el momento en el que se mueve se dibuja la silueta, y es la silueta, porque todo lo que está al centro de ella está medio distorsionado, como si vieras a través de un lente que tiene la forma de una persona, y es ahí cuando se dibuja la silueta que él se queda pasmado, no entiende lo que está viendo, ve que esas cosas, o sea, el centro se distorsiona todo, y esa cosa, como sabiendo que ya lo observaron, que ya se dieron cuenta que estaba ahí, empieza a caminar huyendo de esta persona, y entonces nota cómo rápidamente va pasando entre las personas y simplemente llega a un punto en el que ya no lo percibe, y ya no está ni tampoco la sensación de que alguien lo está observando. Es como si un ente se camuflajeara en el entorno, pero necesita
Segundos necesita tiempo, necesita que no te hayas dado cuenta que verdaderamente está ahí, pero entonces tal vez en alguna ocasión cuando has girado un poco y has visto que algo se distorsiona, que algo está extraño, no has estado equivocado, tal vez has sido uno de estos entes transparentes. ¿Y tú alguna vez has visto algún tipo de estos entes? Por favor, házmelo llegar aquí en los comentarios, si me permites. Voy a contarte la historia de la niña del cementerio, una de las historias más oscuras que me ha llegado al canal y más extrañas me la mandó Ignacio, y él me cuenta que él y su papá tenían una relación muy bonita al día de hoy. El papá de Ignacio ya no está. Ignacio es una persona que tiene 67 años, es una persona ya que tiene sus añitos y su experiencia, y lo que te voy a contar le pasó en su infancia y adolescencia, casi antes de la vida adulta. Resulta que Ignacio vivía justo enfrente de un cementerio, y en estos lugares hay muchas leyendas, pero Ignacio no fue un niño que, digamos que creciera con miedos, creció con advertencias. El papá de Ignacio, el señor don Rodrigo, tenía una tradición ligeramente extraña, pero que tal vez estaba hecho con mucha conciencia él. Los domingos por la tarde, justo antes del atardecer, tomaba a Ignacio, se lo sentaba en las piernas, se ponían justo frente a la ventana y veían el cementerio, veían cómo le daba ahí la noche. El señor don Rodrigo no contaba mucho, solo le decía a Ignacio: observa, observa, avísame si ves a una niña. Cosa extraña, dice Ignacio, que durante mucho tiempo, y mucho tiempo dice, yo me acuerdo que fueron años, tal vez me estoy equivocando porque no tengo buenas nociones, estaba muy pequeño en ese entonces, pero recuerdo que fueron años que nunca vi nada, y mi papá me decía, mira, ahí está la ves, y yo le decía, no, veo nada, y me decía, ve al lado de donde está la estatua del Santiago abajito, se está escondiendo detrás de la lápida, esa es la que está caída, nada. Oye, está justo en una entrada. Puedes verla, ¿no? Pero pasando los años, narrador, llegó un momento en el que pareciera que me sugestión, pero no fue así. Y comencé a verla, comencé a ver. A la niña. Era una niña que llevaba una bata blanca, cabello negro. Mi papá nunca me la había descrito. Yo comencé a verla, y de hecho la vi un día que no estaba a mí. Papá, yo vengo llegando de clases, voy caminando justo al lado de la ventana y escucho algo que me hace voltear. Y veo que la niña está justo en la entrada del cementerio, voltea a la casa y está levantando la manita, como llamando mi atención. No me dio miedo, se me hizo raro, y lo único que pensé fue, ah, es la niña, que dice mi papá, y yo seguí, haciendo mis cosas. Mi papá me había dicho, nunca, nunca dejes que esa niña te guíe tú. Si te la topas, la tienes que sacar de ahí. Haz que te siga, pero nunca la sigas a ella. Yo no entendía a qué se refería a papá porque con él durante años pues nunca prosiguió, nada más que darme esa advertencia y ponerme en sus piernas y ponerme a ver el cementerio. Y de hecho, esto es importante porque como fueron muchos años, o sea, no te quedes con la idea de que hoy la vi. Entonces eso cambió mi vida, no pasó eso al día siguiente, fue un día normal y así siguieron los días. Se me olvidó decirle. A mi papá un día ya no traíamos esa tradición como tan marcada, me dice, ven, acompáñame, quiero ver por la ventana. Y yo le dije así, instantáneo, ah, la niña, del cementerio. Me dijo, ah, qué bueno que te acuerdas. Y le dije, sí, es que ya la vi. Y me dice dónde la viste, pero se notaba que él estaba como que un poco tenso. Dije aquí desde la ventana, muy bien. Y pasó algo así como que me habló y mi papá se puso pálido, se hinca enfrente de mí. Me agarra de los hombros y me dice, Ignacio, nunca. Y yo ya me la adelanté y le dije, sí, nunca vayas a seguir a la niña, papá. Yo tengo que hacer que ella me siga a mí. No dejo que ella me vaya a guiar yo. La debo de guiar a ella. Sí te entiendo. No entiendo por qué, pero sí te entiendo, le dice, apréndete mis palabras y de preferencia. Y ahora te lo digo, no entres al cementerio cuando no tengas nada que hacer ahí. Dice el narrador, lo que te voy a decir ocurre tiempo después, pero esto no sé si es ciencia cierta, es a lo que se refería mi papá. Esta ciudad en la que viví durante muchos años ahora de adulto. Yo ya no vivo ahí, pero era una ciudad fría, muy fría. Estamos hablando que nevaba en varias ocasiones al año y no era típico. De hecho, ahí el verano era muy corto, no quiero dar más datos porque son
Situaciones un poquito escabrosas las que voy a decir. Cuando yo tengo ya cierta edad, estamos hablando unos 2 o 13 años, empiezo a interesarme por el periódico local. Mi papá lo compraba todos los días, siempre terminaba en la mesa al lado de su taza de café. Y cuando él lo dejaba de leer, yo lo tomaba, y empiezo a darme cuenta que en la parte de obituarios comienzan a aparecer ciertos días de la semana nombres de hombres el resto de la semana, hombres y mujeres. Pero esos días de la semana, hombres, y empieza a notar otra cosa, que esos nombres se repiten en noticias del día anterior, en el que encontraron un cuerpo en el cementerio, y empieza a ser narrador algo muy llamativo que no son todos los días, ni todas las semanas. A veces era una vez cada 15 días, a veces una vez al mes, que decían que muchas personas como que no tenían techo, personas que vivían en la calle iban a ese panteón en la noche, probablemente buscando refugio, y el frío los consumía, y eran a los que estaban encontrando entonces las noticias del periódico. Empiezo a ver que se repiten y empiezo a atar cabos. Las personas que viven en la calle por las noches van al cementerio, se encuentran a la niña, los pierde dentro del cementerio, ya no pueden salir y entonces mueren congelados. Me quedo con esa teoría mucho tiempo, me voy de la ciudad, regreso a la ciudad, y cuando regreso ya no vivimos en la casa del cementerio. Y un día, otra vez que nada tenía que ver, le digo a mi papá: papá, la niña del cementerio, la que hablábamos hace años. Dice: sí, ya no vivimos cerca de ahí. Ya no hay por qué hablar de ella, papá. Ella era la que congelaba los hombres en la noche. Y me acuerdo que mi papá nada más se puso pálido, se puso el dedo en la boca como diciendo cállate, y me dijo: no hables de eso, hijo, nada más. Acuérdate que nunca dejes que ella te guíe. No la sigas, tú la tienes que sacar de ahí. Tú la tienes que guiar a ella. Dice, narrador, ya pasaron muchos años, me fui de la ciudad, dice, mi vida fuera, mi papá falleció hace mucho tiempo, pero al día de hoy sigo creyendo que en ese lugar donde encuentran cuerpos cada vez que hace heladas, es esta niña la que los pierde adentro. ¿Tú crees que tenga alguna relación esta aparición de la niña y los cuerpos en el cementerio? Nunca, bajo ninguna circunstancia, vayas a faltar al respeto cuando estés dentro de un cementerio. Oh, te puede pasar esto. Elena me cuenta que son los espíritus que hacen que al día de hoy siga con Nicolás. Resulta que ella y Nicolás son una pareja bastante atípica. Elena ha sido esta chica rebelde que aun cuando nació en una ciudad pequeñita, prácticamente un pueblo, ella le gustó siempre ir como contracultura. Cuestionaba las cosas, no entendía por qué hacían tal o cual cosa, porque decidían que algo era bueno o malo, y entonces empezó a tener modas que no eran normales del lugar. Nicolás era una persona normal hasta que conoció a Elena, porque resulta que Elena, digamos que tuvo cierta química. Con él le resultó atractivo, le cayó bien, y entonces tuvo la franqueza de empezarle a abrir ciertos temas que no los abría de una manera habitual. Resulta que Elena, junto con todas las cosas contraculturales que traía, había una que especialmente le gustaba todo el tema de lo paranormal: fantasmas, brujas, demonios, duendes, cualquier cosa que pusiera la mamá de Elena, patas para arriba y pelos parados para Elena, era encantador, fascinante. Ella no sabía ciencia cierta si creía o no. En esto nunca le había pasado nada. Lo que tenía claro es que el tema le gusta y es... Entonces cuando vio cierto video de cierto, bueno, ahora creador de contenido, pero en ese tiempo, famoso de televisión, en el que va a un cementerio y comienza a gritar que se manifiesten ahí los espíritus, sabes perfectamente de quién estoy hablando. Es alguien que lo hizo aquí en México, y esa persona se llevó un susto cuando Elena vio eso. Ella sabía que también lo quería hacer en el pueblito. De ella el cementerio no se comparaba con el que fue este personaje, pero seguía siendo un cementerio que tenía apenas unas cientos de tumbas y desde lejos podías ver el inicio. Y el fin es cierto, pero Elena quería ir. Pero aquí hay una cuestión. Elena va contra la cultura, pero Elena no es el tipo de personas que se les antoje aventarse a un precipicio, o que se va viendo que pasa algún tipo de carro, se le antoja ponerse debajo de las llantas. Elena no toma tantos riesgos ni hace cosas tan tontas. Entonces convenció a Nicolás, porque yendo juntos, digamos que podía tener el valor de ir a ese lugar, y esperaba que si llegara a pasar algo entre los dos fuera menos. No le dijo a Nicolás qué onda, no le dijo a Nicolás qué era lo que iba a suceder, pero sí lo convenció. Si le dijo de Nicolás: realmente me quieres, porque Elena sabía dónde.
picarle a Nicolás y Nicolás estaba profundamente enamorado y él le decía, sí, claro, Elenecita, dime por qué me preguntas eso, tú sabes que te quiero, mucho. Y Elena le decía, es que si me quieres me acompañarías a donde quiero ir, pero te va a dar miedo. Dice, no, Elena contigo, nada me da miedo contigo. Yo me enfrento hasta el más feo de los monstruos y donde dijo esa frase, Elena me dice, narrador, ya lo tenía en la bolsa porque si vamos a hacer eso y le dije en serio, yo te enfrentarías a monstruos. Y él me dijo, ay, Elenacita, por ti lo que sea, pues ¿qué te parece si vamos a la casa de los monstruos porque quiero que me acompañes en la madrugada al cementerio narrador donde me pela los ojos y se empieza a echar para atrás y me empieza a decir como no, Elena, pero ¿para qué quieres ir ahí, no? Pero, o sea, para aquel cementerio yo luego narrador me puse en el papel del pobre corderito y le dije, en serio, entonces estabas mintiendo, dice la verdad narrador, pobrecito de Nicolás. Yo lo he traído y lo he hecho como yo he querido, pero pues bueno, pues él me quiere y que se aguante entonces, Elena. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Es todo un personaje. Y me dice, pues, lo convencí luego, me dijo, no, yo no te estoy mintiendo, pues. Entonces, si me quieres, me vas a acompañar. O vas a dejar que esta Elenacita vaya con los monstruos sola. Dice, nombre narrador, pobrecito. Ahí nos tienes a las 12 de la noche en la entrada del cementerio. Este hombre literalmente está temblando, le tiemblan las piernas, le tiemblan las manos, y yo le digo, ¿estás bien? Y me dice, sí, tengo frío, narrador. Estábamos como a 25, pobre Nicolás, ya no sabía ni dónde esconderse. Él nunca me había dicho, pero le daba mucho miedo todas esas cosas. Él no iba a los cementerios, y pues el que tenemos que es todo chiquito aún. Así le daba miedo a las 12 de la noche, no yo. Era gacha, y no me daba cuenta, pero pues yo quería saber si realmente pasaban cosas. Ahí, y narrador, cometí el peor error de mi vida porque me di cuenta que las cosas que pasan en cementerios no siempre son iguales. Hay otras peores que las que había visto con este hombre, Nicolás y yo. Estamos ahí. Comienzo a ver las tumbas. Las tumbas, o sea, las lápidas de ahí no las tenían en buen estado ahí. Nadie hacía que las cosas se mantuvieran. Entonces, todo el lugar estaba decaído. Un par de Elenaes había en alguna que otra tumbita. Pero todos los de ahí, oye, cosas que eran allá del inicio de 1900 personas que fallecieron en 1920, 1930, 1940, personas que no conozco nadie de su familia. No sé si es de algún familiar que todavía esté en esa ciudad. Cita, bueno, narrador estando ahí. Y yo ya aburrida porque realmente no pasaba nada. Era un lugar bien chiquito y Nicolás todo. Asustado estaba insistente de que nos fuéramos al cementerio. Tenía un pasillo principal y después ya se hacían como puras líneas donde iban toda la parte de las lápidas. La verdad es que no eran como que líneas bien marcadas, tú veías todo por sin ningún lado, pero lo que era claro era esa línea al centro que te llevaba desde la entrada hasta la salida trasera, narrador. Cuando estamos adentro comen escuchar que empieza a relinchar un caballo, pero algo muy sonoro. Y entonces Nicolás me dice, si escuchaste eso, yo le digo, pues ¿cómo no lo voy a escuchar? Es un caballo. Y me dice, Elena, no hay caballos en el pueblo, no hay caballos aquí cerca. Y le dio, ay, Nicolás, pero pues es un caballo. Dice, sí, pero ¿de dónde? Y pues yo ya veo que él se asusta tanto, que me dice, no, yo ya me voy de aquí. Y él se va caminando rápido. Dice narrador, estás hablando de un lugar chiquitito, o sea, con 15 pasos ya estaba casi en la entrada del hombre. Y ahí estoy yo en medio del cementerio, 15 pasos de este hombre, y le digo, no me dejes, y me dice, no, ya, Elena, vámonos de aquí, sale. Y cuando yo voy caminando para allá comienzo a escuchar el relincho del caballo y un galopar, y escucho que se vienen acercando, pero es donde me doy cuenta que realmente suena muy cerquita. Oye, pues me apresuro y me dio miedo, salgo del cementerio y dejo de escuchar por completo ese sonido. Dije, qué raro ha de haber ido para otro lado, y yo por eso no lo escuché. Entonces, veo que al final por donde es la salida trasera del cementerio se abren y se empieza a levantar el polvo, y se me hace bien raro, narrador, se empieza a levantar el polvo como si hubiera un mini torbellino que viene hacia nosotros, y es entonces como para asomarme meto la cabeza cruzando como el umbral del cementerio, y entonces suena, pero a nada de mí suena el galopar, y suena el relinche del caballo, pero algo de segundos me asomo, suena eso.
Alejo la cabeza y nada más veo como todo el montón de polvo viene y se para justo enfrente de mí. Pero yo no escucho ni veo nada. Dice, estoy seguro que estuve a milímetros de ser atropellada por la carreta de la muerte. Esta es una de las varias aventuras de Elena de las que me ha mandado. Porque me dijo narrador después de eso, ¿tú crees que iba a dejar que Nicolás se me fuera alguien que me siguió? Directito, al maldito infierno. No, ese ya era para mí. Así es que bueno, ya son varios años que estamos juntos y me lo he traído a varias aventuras. Así es que ya les iré contando las otras aventuras de Elena, porque sí, esta mujer es todo un personaje. ¿Qué tendría que pasar para que aceptar que tienes un don que es capaz de desvivir familias enteras? Esa es la historia de Beatriz. Y aquí vamos a contarla para todos aquellos que siguen el canal. Saben perfectamente que hay un tema en el que su servidor, digamos que le ha gustado investigar, tiene que ver con el tema de posesiones, exorcismos, demonios y liberaciones. Este conjunto de temáticas son temáticas que son sumamente oscuras, y hay ciertas claves, que se van repitiendo ciertas cosas que van ocurriendo de relato a relato, de generación en generación, y parece que son cosas que se respetan. Hay un sacerdote con el que aquí en el canal, que no recuerdo si fue en este canal o en Crónicas del Narrador, tuve una entrevista, una plática. El sacerdote, ex exorcista Javier Luzón, que le mando un fuerte abrazo. El padre Javier Luzón escribió un libro. Este libro se llama Las 6 puertas, que si mal no recuerdo, trata de las 6 puertas que se les abre al enemigo o a los demonios para que entonces pueda ocurrir la posesión. De cierta manera te dice cuáles son las puertas y cuál es la forma de no tenerlas abiertas. Hay una de ellas que es bien importante y tiene que ver con lo que estoy a punto de contarte. Trata acerca de las maldiciones. Hablemos de la contraparte de la maldición. La bendición es el desear el bien, es el transmitir algo. Bueno, por medio de tu boca, por medio de tus palabras, hay personas en campo muy religioso que te van a decir es pedir la bendición de Dios a alguien. Está bien, se entiende. Creo que el concepto de la maldición es justamente la otra cara de la moneda, desear el mal, transmitir lo malo, buscar el daño, y tal vez pedir la maldición por medio del demonio a una persona. Te cuento eso porque en la vida de Judith y de su abuela Beatriz, las maldiciones tienen un peso muy especial y profundamente macabro. Judith nace en una familia de personas muy creyentes de cuestiones espirituales, de entes, de espíritus. No es una cuestión como religiosa. Ellos no imponen una religión, pero hablan abiertamente que existe algo más y que hay que tener mucho cuidado, que existen seres que están ahí y que los seres humanos tienen poder de hacer bien o hacer mal con los otros, lo cual puede ser obvio, pero ellos se refieren a que por medio de tus palabras puedes dañar demasiado a la otra persona, inclusive si nadie te escucha. Y es que esto se remonta a la abuela Beatriz. La abuela Beatriz era una persona que vivió una etapa de su vida prolongada en una situación muy difícil. Enviudó muy joven, mamá de 2 hijos, y tenía ella que sacrificar todo su tiempo y todo su esfuerzo para llevar apenas unos panes y un poco de comida a la casa. Ella tuvo 2 empleos que le marcaron toda su vida. Trabajó para una familia de ricos y trabajó para un tipo que era un hacendado. Estamos hablando que esta historia y este tiempo tiene que ver la abuela Ota, que suena más a una bisabuela. Es más o menos de allá, como de 1910, 1920, para que te des una idea. La abuela Beatriz con la familia de ricos llevaba una muy buena relación. Ella cuidaba a sus niños. Ellos le permitían que sus 2 niños vivieran en la casa, no con los lujos, no paseándose de manera abierta, jamás siendo amigos de los hijos de ellos, pero sí podían tener unas estancias que ella no se podía permitir. Sí tenían comida durante la mañana, tarde y noche. Y sí les permitían educación. Sí les permitían que los maestros y las maestras que iban directamente a casa para educar a los hijos de estos ricos también fueran con los hijos de Beatriz y les dieran educación, algo que jamás, ni en sus mejores sueños, ella hubiera podido imaginar. Así es que, aunque el trato tal vez para ti te suene injusto o clasista, para Carlot era una bendición del cielo. Jamás hubiera esperado algo mejor. Y de repente un día la tragedia, hay un escándalo. En la casa se perdió una vajilla de plata con Pleti, Titita. Y uno de los cuchillos está debajo de la cama de Beatriz. Las personas no son grandes investigadores. Nunca tuvieron acceso a cosas.
que tú has visto el día de hoy, varias conclusiones lógicas que diría, pues si ella se lo robó, ¿para qué dejaría un cuchillo debajo de la cama? Es una pista. Ridícula esto. Más bien parece que alguien quiere tenerle una trampa en ese tiempo. No había ese conocimiento. Llegaron a la conclusión, si hay un objeto de la vajilla perdida y es que tú te la llevaste, era como en ese tiempo. No sé si te pasó conocer que la persona que llegaba a visitar a alguien y encendía la luz, y si la luz en ese momento tronaba la bombilla, lo descompusiste, cosas de ese tipo, cosas que te hablan acerca de otra forma de pensar, de otros tiempos, otro tipo de llegar a conclusiones. Bueno, en ese tiempo, ese maldito cuchillo, digamos que dejó claro el destino de Beatriz ese mismo día, patitas para la calle. Ella y sus hijos quedaron fuera de ese lugar, y todos los recursos que tenían con esa familia se acabaron. ¿Sabes qué es lo peor? No le iban a dar indemnización esa semana lo que había trabajado, no le pagaron, y las cosas que ella había acumulado pues apenas le iban a alcanzar para conseguir un techo. Si tenía buena suerte y necesitaba un trabajo prácticamente el día siguiente. Eso sucedió en la mañana, todo el día después, de todas las situaciones de estar llevando. Inclusive Policía Beatriz está cansada, tiene hambre y sus hijos también, y estos hombres no tuvieron. Corazón y Piedad estaban enojados. Ella les intentó robar. Así es que, lárgate de la casa, no te queremos volver a ver, y fuimos buenos contigo, ¿por qué? Porque no, te vamos a llevar a la cárcel. Beatriz jamás en su vida había sentido tanta furia, se sentía humillada por la situación, sentía mucho miedo, por lo que iba a venir, la van a contratar otra vez, otra familia, ya ellos se van a encargar de destrozarla con todas sus amistades, nunca nadie la va a volver a dejar estar dentro de una casa haciendo quehaceres así. Es que ella siente miedo, repudio, coraje, odio, odio mucho. Odio va caminando con sus niños, tiene lágrimas en los ojos. Y el señor, el dueño de la casa, por última vez le vuelve a decir, y di Beatriz que somos buenas personas contigo, ni te vayas haciendo caras ni gestos, porque si por mí hubiera sido porque mi esposa me paró, pero si por mí hubiera sido te meto a la cárcel. Y Beatriz nada más se quita las lágrimas de los ojos, se da media vuelta, y viendo el señor le dice pues que su fortuna la disfrute hasta donde le alcance, porque no terme el año. Usted vivo, señor, y se voltea y se va. El señor se queda impactado porque él cree que es una amenaza. Beatriz, no, Beatriz, lo que estaba diciendo es lo que le brotó del corazón. Todo ese enojo, toda esa podredumbre, toda esa furia. La dijo 3 meses después, todas las empresas que tenía esa familia se habían arruinado. Este hombre no llegó a final de año. Falleció Beatriz. Se enteró, por supuesto, no porque la gente supiera de la maldición que ella había dicho. Y entonces fueron a reclamarle. No se enteró por los diarios. Se enteró porque era una de las familias ricas de la ciudad. Todos sabían lo que estaba pasando ahí, y Carlota estaba impactada. Sentía culpa, mucha culpa, pero al mismo tiempo tenía todavía coraje. Después de eso fue un infierno su vida. Tuvo que estar viviendo en casas de personas, pequeños espacios con familias, porque no tenía oportunidad ni siquiera de rentar un lugar. ¿Qué? Comprar una casa ni que nada. No, 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 no. Eso no se iba a poder. Carlota andaba lavando ropa ajena, andaba inclusive sopesando la idea de vender un poco su cuerpo para obtener monedas, pero no fue algo que necesitó. Al final, porque ella no quería hacerlo, pero se sentía obligada. Finalmente no lo ocupó. Y es ahí, como a mitad de año, que termina trabajando con un sujeto que es un hacendado. Este sujeto hacendado no tenía buena fama, se decía que todavía estaba en un tema de esclavismo, pero Beatriz tenía que hacerse de la vista gorda. Lo único que le importaba era su bienestar, y el de sus hijos no podía hacer nada, mas ella estaba desprovista ya permanecer viva en el día a día. Era una situación difícil, no iba a ser ninguna heroína para nadie, ninguna superhéroe, y aparte eran cosas que pasaban en el día a día, y la gente se acostumbraba a eso. Beatriz comienza a llevar una relación cercana con él, hacendado muy cercana, y ocurre que un día la esposa del hacendado no se da cuenta, pero se empieza a poner muy celosa, y entonces comienza a hacer que este hacendado, para demostrarle su cariño, trate mal a toda la servidumbre de la hacienda, obviamente al personal femenino, humillaciones, malos tratos, inclusive entendamos que estamos hablando de una cuestión de época, inclusive golpes y maltratos físicos, fuertes formas en las que ella quería.
que le demostrara que era la única persona importante para él. La señora se dio cuenta que Beatriz no era una persona feita ni una persona desagradable a la vista. Así es que se empecinó con ella. No sospechaba nada de la relación con su esposo, pero sí tiene mucha importancia esa relación, porque un día, estando su esposo ahí, el hacendado, Beatriz sirviéndoles el desayuno, ella prueba una sopa, dice: no me gusta esta porquería, y le dice al esposo: abasa encima la mugrosa, y su esposo no quiere hacerlo. Él no tiene, digamos, tanto cariño por Beatriz, pero le gusta, y tampoco es un tipo que le gusta estar haciendo esos destrozos y ese tipo de desplantes, pero es su esposa, y su esposa, una vez que se transforma en demonio, es el mismísimo Satanás, y lo sabe. Así es que sopesa por unos segundos humillar a Beatriz, o hacer que el demonio se me suba y ya no lo voy a poder bajar. No te puedo decir que con el dolor de su corazón, porque no creo que lo tuviera muy muy grande ni que sintiera tanto, pero el tipo sí toma la sopa y se la arroja en la cara. La sopa estaba caliente, no le hizo quemaduras graves, pero sí le lastimó el rostro. Beatriz, una vez más en su vida, volvió a sentir una furia tremenda. Algo horrible, algo que le estaba carcomiendo por dentro. Un calor impresionante, unas ganas de lamentarse encima de este hombre y hacerle daño. Y entonces se le quedó viendo a Beatriz, y con todo el odio que sentía en el corazón, así como le pasó meses atrás, le dijo este hombre: te maldigo a ti y a tu familia, y por lo que me acabas de hacer, que sufras más que yo hasta la muerte, que no llegues a ver el siguiente año escándalos, querida la familia nocturna, porque un mismo año, dos grandes muertes, un hacendado que comenzaba a muy malos negocios que lo estaban asaltando, robando, que caía en escándalos justo después de una familia entera que caía y se desplomaba, y el único factor en común que nadie estaba tomando en cuenta, una pequeña chica que tenía 2 hijos, Beatriz. Beatriz se enteró no al final del año, en el primer trimestre del siguiente. Ese acento falleció una enfermedad que nunca le detectaron que era, pero dicen que sufrió el pobre hombre, quedó deforme del dolor, y desde entonces ella crió a sus hijos, que no sé exactamente si los hijos de ellos son realmente los abuelos de esta chica que me mandó la historia, o si Carlota era la abuela, pero comenzó a inculcarles algo: nunca maldigas. A las personas nunca maldigas. Puedes hacer más daño del que te des cuenta. Puede ser que le estés abriendo una puerta a algo más y le estás dando poder sobre otro, porque yo me llevé a 2 personas a la tumba y arruiné a 2 familias completas porque permití que mi odio saliera por mí. Boca, Esteban y Gabriela son 2 personas que forman parte de la familia nocturna. Ellos no se conocen y me mandaron un de historias que a mí me dejaron helado. Esteban, por su cuenta, le tocó vivir un suceso muy extraño y desagradable que al día de hoy sigue siendo algo traumático. Él se fue a la casa de unos familiares que ya le habían dicho que en esa casa asustaban, se tenía que quedar ahí una temporada, no sé si por vacaciones o por visita a algún otro familiar. Había una situación que no le podía sacar la vuelta. Apenas tenía cerca de unos 6, unos 7 años, y aunque él ya se sentía como muy autónomo, no dejaba de ser una persona que aún no era adulta, y sus papás tenían bastante rigor sobre él en ciertos momentos. Bueno, le toca vivir en la casa de este familiar, una casa muy llamativa. Es una casa de estas que les llaman que son como tubos o chorizos, o sea, un frente que no es tan amplio. Estamos hablando de apenas 6 m y un fondo muy amplio, cerca de 20, m5. Entonces, es un lugar en el que apenas 7, 8 pasos llegas extremo a extremo, pero para llegar al final sí te tardas. Tiene 2 pisos al final de la casa, tiene unas escaleras que conecta con el segundo, y da mucha risa la construcción de esta casa porque para darle la vuelta al primero y al segundo piso, primero tienes que ir al final del primero para subir al segundo, y entonces caminar al inicio para llegar al final del segundo piso. Todo el tiempo tienes que estar caminando ahí en esa casa, que es una casa divertida. Dentro de lo que cabe, tiene colores muy vivos en las paredes. La fachada no pasa desapercibida sin sentido alguno, porque sus tíos les gustó. Tienen 2 ventanas en la parte de adelante, y esas ventanas arriba tienen un par de tejas, así que son un poquito circulares, haciendo como un arco lo que hace parecer como si fueran unos ojos con unas cejas. Esteban no tiene la menor idea de por qué sus tíos tienen tan mal gusto. Aparte, para terminarla de fregar, la casa es de un color amarillo canario,
Es la casa que se las me reír del barrio según él, y ahora que ya la vio de frente, sabe que todas esas historias de fantasmas y de cosas que pasan ahí son mentira. Lo que realmente ocurre es que las personas de seguro se sienten demasiado incómodas al estar en esa casa, y por eso se quieren ir, y después se inventan. Y ha resultado que hablar acerca de fantasmas es menos humillante que decir vivo en la casa de los ojos, o saltones. Bueno, Esteban fue a la casa amarilla de los ojos saltones, y ya estando ahí las cosas creía que iban a ser muy sencillas a él. No le importa qué opinen los demás. No le importaba si algún vecino al momento en el que saliera de ahí se le quedara viendo. Después a sus espaldas, hablar acerca de otro de los canarios, de la casa de ojos saltones, o cualquier mensada que fueran a decir para criticar esa casa que estaba tan rara y con tan mal gusto, pero Esteban estaba muy equivocado y las historias no eran inventadas y nada tenía que ver la fachada. Tal vez los tíos ponían los colores vivos y las fachadas de ese tipo para poder mitigar un poco el horror que era estará dentro de ese lugar, en ese lugar sin sentido. Alguno había cosas que te estaban esperando, había cosas que no se hacían presentes nunca. No se veían, pero las podías percibir si te hubiera tocado estar ahí y hubieras estado en los zapatos de Esteban, te hubieras reído y te hubieras puesto a pensar el mal gusto que tenían sus tíos, cosa tras cosa, porque hasta que estabas ahí entrando, te dabas cuenta que la puerta estaba de tal manera inclinada porque había unas escaleras que tenías que bajar para entrar por dicha puerta, que hacía parecer como si la puerta fuera un tipo de boca, y las escaleras como una lengua. Se veía algo bien raro. Entonces él entró a la casa, se ríe del lugar y justo donde se para en medio de la sala, aquí lo reciben estas cosas, percibe como un aroma a huevos podridos, un aroma que poco a poco se va haciendo, cada vez como más presente, va llenando toda la atmósfera. Y le dice a su prima de que, oye prima, hay que abrir las ventanas, y la prima le pone la mano en el hombro, le aprieta con fuerzas y le dice, al oído haz como que no hueles nada, lo agarra, y le dice, déjame te doy un tour por la casa como si no hubiera pasado lo anterior. Y Esteban no entiende qué está sucediendo. Comienza a caminar al lado de ella pensando que, bueno, estoy en una casa bastante rara. La familia tenía que estar igual o peor que la fachada de este lugar. El problema es que cuando cruza el umbral de la sala rumbo a la cocina, ahí el aroma desaparece al instante. Él se le olvida que había dejado atrás su maleta y su mochila se da la media vuelta. Está a punto de caminar y su prima se le adelanta, lo agarra y le dice, no vayas allá, no te conviene todavía. No se regresa junto con él y comienzan a caminar dentro de la casa. Esteban ya no entiende lo que está pasando y ella empieza a decirle, con mira, aquí está la cocina, es el refrigerador, puedes utilizarlo, las cosas que hay adentro son para todos, nada más lo que mi hermano deja en bolsitas con su nombre no lo agarres. Y si ves algo que está podrido, no lo vayas a agarrar. Déjalo ahí. Hay que ponernos guantes. Qué indicación tan asquerosa. Como que si te topas ahí algo que está podrido como si fuera lo más normal del mundo. Bueno, ¿qué tiene esta vieja loca? O sea, ¿por qué mejor no nos ponemos ahorita a hacer un aseo ya que yo tengo que estar aquí pero no tengo nada que hacer? Y listo. Entonces, dice prima, ¿no quieres que te ayude a limpiar el refrigerador para que no haya cosas podridas? Y la prima voltea, le abre los ojos y nada más le mueve la cabeza, de lado a lado como diciéndole no. Entonces Esteban le dice como, está bien, pues yo nada más te ofrecí ayuda. Y le vuelve a agarrar el hombro con fuerza y le dice, no digas nada, tú sígueme el juego, no te conviene decir ya nada. Y entonces le dice, vente primo, vamos al segundo piso, ¿verdad? Que está muy padre. La casa. Y entonces se le queda viendo con una cara de sígueme el juego. Y Esteban dice, sí, prima, sí está bien, padre. La casa comienzan a andar en el segundo piso, primera habitación, tiene una puerta toda desven. Hada fea como algo que solo has visto en películas de terror o en lugares que están absolutamente abandonados. La puerta parece como si la parte de arriba del marco se hubiera roto o le faltara un trozo a la puerta porque se ve para adentro y abajo está. Igual todo descuadrado, una cosa que si la toca se cae. Entonces la prima se brinca esa puerta como si no existiera y le señala la puerta que está justo al lado y dice, mira, esta es mi habitación, aquí nos podemos quedar tú y yo. Y Esteban se pone rojo, rojo de que, oye, espérame estos, si son bien raros, ¿cómo que me voy?
a quedar en la habitación de mi prima. O sea, y mi primo. ¿Por qué? ¿Por qué no me quedo con él? Eso está raro y no será que tendrán sus costumbres y yo no soy de ese tipo de cosas. Y entonces se pone rojo, se pone colorado, su voz interna le está diciendo como esto, ya no me está gustando. O sea, sí, pero pues no, y eres mi prima. ¿Qué pasa? Y entonces le dice, oye, y tú, y lo agarra bien fuerte el hombro. No lo menciones y siguen caminando. Esteban ya no entiende ni qué. Está pasando él a partir de ahí, ya no escucha las cosas que le está diciendo su prima. Son muchas emociones, son muchas cosas raras. Está pensando en cómo se va de ahí ese mismo día, y entonces su prima lo lleva entonces al tour, al cuarto de sus papás, y les dice, aquí están papá, y mamá, si ellos no te hablan, tú no entres. Y entonces Esteban se siente muy raro, la prima lo toma, se lo lleva del hombro, le dice primo, ¿me acompañas a la tienda? Tengo que ir a comprar unos huevos. Esteban se había acercado al refrigerador para sacar un botellón de agua fría. Cuando abra ve que está toda una repisa llena de huevos. Y le dice prima, aquí hay. Y la prima le pela los ojos como diciéndole, cállate, cállate Esteban, así. Si es que Esteban se sirve rápidamente, toma el agua. Se la toma, que tiene un sabor un poco extraño. Terminando deja ahí el vaso y se va con su prima y van caminando. Y cuando llegan a la tienda la prima se le acerca y le habla al oído. Le dice, Esteban, pasan cosas malas en la casa. Vete de aquí, no te quedes. No está bien. Yo estoy cuidando a mamá y a mi hermano, pero no están bien la casa. Ya los dañó, no te quedes. Esteban, no está bien que te quedes. Y entonces ella vuelve a entrar en su plan raro, sonríe y dice, ¿me puede dar por favor una docena de huevos? Y es como si alguien le estuviera vigilando. Esteban empieza a notar que de vez en cuando ella, si hay un espejo por ahí primero, lo observa. Si en algún momento le dirige la palabra a Esteban volteando la cabeza, su ojo no está totalmente hacia Esteban, está volteando detrás de él, a ver si hay alguien. Y Esteban piensa, esta mona está loca. ¿Hace cuánto que no hablaba con ella? Enloqueció, ¿no será que le habrá hecho algo a mi primo y a mis tíos porque yo no los vi y están allí en la casa? Y Esteban tenía mucho miedo, se quería ir de ahí. Le iba a tomar el consejo a la prima. No sabía cómo, no sabía dónde se iba a ir. Está en una ciudad que no es la suya. Está en una circunstancia donde lo habían obligado a estar ahí, pero ve, esta mujer que está muy descontrolada la cosa. Y entonces es cuando decide que tiene que hacer algo. Tal vez llamar a la policía, tal vez está en medio de una escena de un crimen y lo pueden inculpar. Tal vez está ocurriendo algo ahí que no entiende, pero decide llegar a la casa porque ahí tiene su maleta y sus cosas. Cuando llega a la casa le dice a la prima, permíteme, tengo que hacer una llamada. Voy a hablarle a mamá y a papá para que sepan que estoy aquí, que me voy a quedar y que todo bien. Y él está pensando en mandarles algún mensaje en clave o hablar con ellos y decirles como vengan. Para acá los espero para mostrarles la situación y que ellos decidan. Al final no es tan adulto, no tiene tanta experiencia y no sabe exactamente qué. Burak. Y no tiene dinero para moverse en la ciudad, se va a perder. Llega a la casa, prende el celular, marca a los papás y cuando su mamá le contesta el celular, entra con un sonido como de la falta de señal de las televisoras antiguas. Y junto con ese ruido de esa señal como que ya no está, se escucha una voz que le dice, esta es mi casa, Esteban, y regresa la voz de la mamá. En ese instante, Esteban descubrió algo. Ahí, en esa casa hay algo, la prima, no le está mintiendo la prima. Le está advirtiendo que si se queda un solo día, ahí las cosas pueden terminar muy mal en la llamada. Le contestan sus papás. Logra hacer que pasen por él. Ese mismo día los obliga a que se lo lleven de ahí. Los papás no pasaron ni cenaron ni nada. La prima se ve nerviosa. Esteban me dice, narrador, no me involucré en nada. Estaba muerto de miedo. Como no tienes una idea, lo que supe es que sí había una situación bien peligrosa. Mi prima terminó en una cárcel preventiva. Mi primo terminó en un manicomio por una temporada larga y de mis tíos por años fueron el tabú de la familia. Nunca entendí qué fue lo que pasó ahí, qué era lo que estaba ocurriendo, pero lo que yo creo es que mis tíos estaban metidos en algo que se les fue de las manos y estaba a punto de comerse a todos. Ahora tengo la gran incógnita. ¿Tú qué crees que esté pasando en esta casa de los ojos saltones, en la casa del canario? En la casa en la que Esteban se burló, pero parece que está viviendo algo maligno.
Si me permites, voy a hablarte del demonio serpiente y de cómo intentó llevarse al infierno a la familia de Soledad. Hace unos días te comenté acerca del padre Manuel Acuña, que tenía varios casos de exorcismo que estaban muy interesantes. En una de las varias entrevistas que vi en las que él estaba presente, le hicieron una pregunta que creo que a todos nosotros, si no es que nos interesa por alguna situación de protección a nuestra familia, nos interesa por el morbo, le preguntaron así directo: Padre Manuel, ¿realmente los niños pueden ser poseídos? Y el padre mencionaba que hay como una etapa, un momento en el que los niños, no sé exactamente en qué edad, verdaderamente no pueden ser poseídos. No sé a causa de qué. Sin embargo, entiendo que esa edad es como, muy temprana, muy corta edad, probablemente cuando son bebés. Sin embargo, hay algo que el padre no mencionó ahí, algo que a una suscriptora del canal le sucedió hace unas semanas. Y es que la pregunta tuvo mucho que ver. La pregunta, como les dije, fue: Padre, los niños pueden ser poseídos, pero nadie preguntó si podían ser o no atacados. Resulta que Soledad es mamá soltera y vive con su hijo, un pequeño niño de apenas 4 mesecitos. Y ella está ahorita en un momento difícil porque no es su único hijo, es su segundo niño, es mamá de dos. Está luchando por sacarlos adelante, pero ahorita todavía digamos que la situación de adaptarse a darle la alimentación del bebé, estar con él la mayor parte del tiempo, estar atenta a sus cuidados, revisar que esté bien de salud y cubiertas las necesidades, aparte tener que trabajar la mayor parte del tiempo. Aunque sea desde casa, ella se puso a tejer cositas, a hacer pequeños monitos que vende. Y bueno, las cosas han ido saliendo. Han estado difíciles sus situaciones, sin embargo, dice que hay algo en el lugar que está viviendo, que le quiere hacer daño a su bebé. Al principio ella creía que tal vez estaban hablando acerca de una bruja, pero está segura el día de hoy que no es eso. Es algo muchísimo más oscuro, te cuento, para todos aquellos que son escépticos y no creen. En eso está bien, porque este programa no se trata de cambiar ideas, pero lo que le está sucediendo a Soledad resuena con la historia de muchas mamás cuando están solas con sus bebés. Ahí te va. Resulta que durante varias semanas, justo al anochecer, comenzaba a escuchar ruido en la habitación del nene. Cuando entraba a la habitación del nene, ella ya estaba cansada. Así es que buscaba, pero no. Buscaba tan a detalle debajo de la cama, dentro del closet. Algo como no estamos pensando en cuestiones paranormales. Y ella tampoco está pensando en un ser humano, una persona que lo quiera dañar. Lamentablemente está pensando más en una cuestión como de animalejos, algún tipo de animalejo que se haya metido en la habitación y esté en alguna zona donde pueda hacer ruido, donde dejé los libros o las libretas, o donde dejé esas revistas o la paquetería que me llegó, que tuve que abrir, y los paquetes medios abiertos que se fueron acumulando ahí en una esquina porque no ha tenido oportunidad de recoger todo y de tirar todo. Bueno, ella pensaba en eso, esos pequeños lugares dentro de la habitación del bebé, que pudiera ser que allí hubiera algún animalejo escondido. Así es que, debajo de la cama, en las esquinas, dentro del closet. Y no, de hecho se llevó una buena sorpresa. La habitación estaba bastante más limpia de lo que esperaba. Ella ya no se acordaba ni siquiera de la última vez que retomó todos los paquetes porque ya eran muchos. Los tiró a la basura también cuando fue y recogió toda. La ropa del nene lo metió en el cesto, la puso a lavar y ya la tenía colgada. Ya no se acordaba de eso. Está muy cansada últimamente, inclusive con su niño que apenas tiene 5 años. Le está tocando vivir este niño, un avance muy rápido de edad, un momento de maduración a alta velocidad. Tiene que ser responsable de sí mismo porque ve que mamá, el tiempo que está en casa, ya no tiene cabeza para nada. La mamá está cansada y este niño es tan empático que le dice: no te preocupes, mamá, yo te cuido, un niño de un corazón enorme. Minerva está preocupada, no sabe qué hacer. Originalmente creía que era un animalito, originalmente creía que era un animalejo, hasta que empezaron a ocurrir cosas bastante más extrañas. Dice que en una ocasión se fue a acostar en su habitación, y en el momento en el que está a punto de cerrar los ojos, escucha claramente cómo algo se entra arrastrando por el cuarto y comienza a arrastrarse por el piso como si tuviera el cuerpo pegado y lo empezara a restregar poco a poco contra el piso. Está tan cansada, pero tan cansada, que probablemente te ha pasado en estas ocasiones que los párpados son tan pesados que
Es muy difícil mantenerse despierto y ella está luchando por Ao. Sin embargo, ahí es un caso perdido. Ahí ya perdió, y de un momento a otro. Aunque escucha eso y la turba, ella se queda dormida. Pero es horrible porque en el momento en el que se queda dormida, escucha un siseo en el oído, una voz que habla como pronunciando mucho la S. Algo sumamente desagradable. ¿Qué es lo que le dijo? No sabe, pero cuerpo se estremeció y entró en un sueño muy profundo. ¿Qué soñó? ¿De qué trataba? No tiene ni la menor idea porque se levantó tan cansada, tan temprano y tan cansada cuando se levantó. El nene estaba llorando. La puerta de la habitación del nene estaba abierta y dentro de la habitación estaba su otro hijo. Su otro hijo está chaparri. Titito no alcanza la cuna, pero él desde ahí estaba intentando hablar con su hermanito para tranquilizarlo cuando ella vio esa escena. Nada más le dijo: ¿por qué estás molestando a tu hermano? No entendía ni lo que estaba pasando la pobre mujer y le decía: no, es que está llorando desde la noche y me vine aquí para cuidarlo, pero no hace caso, tiene miedo. Minerva está cansada, Minerva está deshecha, Minerva está viviendo una situación difícil, por eso no está notando cosas importantes. No está notando que en la parte más cercana a la pared de la cuna del nene, la pared está raspada como si algo estuviera pegadito a la pared y se estuviera frotando. No ha notado que en la parte de arriba, lo más cercano también a la pared, pero en la parte de arriba de la cuna, en las maderas, ahí están marcadas pequeños arañazos como de garritas, y el nene, cuando se pone de pie, no alcanza esa zona. Su niño mayor necesita una silla y no haría sentido que la ponga de ese lado. La pondría del lado que no está, pegada a la pared, para poderse mover. Pero este niño no ha llevado ninguna silla. Él no ha sido el causante de esto. Lamentablemente Minerva está muy cansada, está deshecha, está pasando una situación difícil. No ha notado cosas obvias. No notó la cuna, como te lo digo, y no notó en la cocina los huevos podridos, el aroma pestilente, ese aroma que parece que desaparece a momentos y regresa. Solo Minerva está cansada. Minerva está pasando un momento difícil, Soledad. Probablemente está siendo intoxicada por una presencia, porque también se le olvidan los sueños. Se le olvida cuando algo con forma de serpiente y ojos alargados y de color amarillentos verdosos comienza a hablarle con siseos ya una forma concreta, una forma clara, y comienza a decirle: dame a tu hijo, deja de sufrir, dame a tu hijo. Y ella en el sueño le dice que no, pero esa cosa comienza a tentar: te voy a dar dinero, te voy a dar libertad. Soledad, no lo oses. Itas, le voy a dar mejor vida, lo voy a hacer mejor ser humano de lo que tú eres. Tú lo vas a arruinar, tú eres una persona pobre, vas a llevártelo a la tumba al pobre. Niño, no tienes ni con qué darle de comer. Te lo cambio por comida. Soledad tiene unas luchas horribles, son los sueños más desgastantes que he tenido en su vida, porque lo peor es que es tanta la necesidad que en momentos de tentación es ligeramente latente. Minerva lo tenía todo olvidado. Estaba muy cansada, estaba muy desgastada. No notó que arriba, justo arriba de la cuna, en el techo de la habitación, se estaban marcando unas iniciales con los mismos raspones que estaban marcados en la pared y en la cuna, como si un cuerpo se pegara, comenzara a restregarse Soledad por su cansancio. No notó que su hijo mayor ya tiene ojeras marcadas por el cansancio. Hay una voz que le está hablando en su cuarto y le dice: tu hermanito es mío, tú quieres venir también. Soledad no se está enterando de nada de esto. Su mente ya no da, su memoria tampoco, su percepción. En el momento en el que está en casa ya está ofuscada, omnivolada por el cansancio y por esa entidad. Y no es hasta que un día que llega a la casa del que en ese momento es su patrón, y el patrón la ve tan cansada que él, cuando llega, le dice: Soledad, yo no sé qué estés viviendo, porque es un tipo que le permite a ella tener toda su privacidad. Le dice: ¿me permites hacer una oración por ti? Cuando ella dice que sí, este hombre se acerca, toma un aceite que tiene un frasco, le forma una cruz en la frente, le pone la mano en la cabeza y comienza a rezar. Soledad entra en un llanto profundísimo y todos los recuerdos de las cosas que han estado pasando y todos esos pequeños detalles que pareciera que no ha estado viendo están ahora todos presentes ahí en su mente, y una sensación de alarma tremenda. Su nene está en peligro y ella lo acaba de dejar allá. Comienza con un ataque de ansiedad, el aire se la atora en el pecho,
siente que se está ahogando. Entonces, este hombre que ya ha estado presente en situaciones de este tipo, él sigue haciendo su oración. Ella da al piso, él se agacha junto con ella y le empieza a dar palabras de paz, pero también no para de rezar, no para de orar cuando las cosas se tranquilizan. Ella le dice, por favor, ayúdame, mis hijos están en peligro. El niño de 5 años está solo allá porque he estado tomando decisiones tan negligentes. Dejar un niño tan pequeño en cuidado de otro. Eso no está bien. Y no se había dado cuenta. Y no es una mujer irresponsable. Pero es que cuando estás en este tipo de lugares o con este tipo de presencias por tiempo prolongado, tu mente ya no piensa igual. Y no te vas a dar cuenta. Este hombre, cuando escucha un poco de lo que está pasando, se altera, se queda sorprendido por la situación y le dice, claro que sí, vamos para allá. Así es que van en su vehículo, llegan al lugar, y donde van a entrar al lugar este hombre dice, espérate, aquí hay algo. Toma también el aceite que traía Old dentro de su bolsa. Llegando lo arroja en la puerta y comienza a hacer oración dentro de la casa. Empiezan a escuchar unos alaridos, primero el grito de una mujer, pero extraño. Viene como desde una garganta rasposa una persona mayor. Minerva se altera, quiere abrir la puerta, y él dice, espérate, no caigas en su trampa, sigue haciendo oración. Y ahora es el grito como de un anciano, y Minerva lo reconoce y dice, papá, ¿qué haces aquí, papá? Y entonces el hombre le dice, tu papá cuida a tus niños, y le dice, no, papá murió hace 10 años, la mente de soledad no está al 100, no entiende que eso no debería de ser, no debería de tomarlo con tanta tranquilidad. Y este hombre ya entiende esta situación, se le salió de las manos. Hace mucho, realmente están siendo víctimas de un demonio. Continúa haciendo oraciones. De un momento a otro se escuchan estruendos y el grito de Nene, el niño mayor. Y es. Entonces cuando él dice, Soledad, vamos a entrar, por favor. No te me despegues. Una vez que abre la puerta, Minerva está al lado de él. Él la abraza no con un cariño como de una persona que tuviera algún tipo de atractivo, sino más bien el de un padre que está resguardando sus hijos. Y entonces, al abrazarla, este hombre sigue haciendo oraciones cada vez en voz alta. Y aquí hay un tema importante porque Minerva, ahora que me manda la historia, me dice, narrador, yo creo que mis hijos siguen estando en peligro porque no recuerdo nada de lo que dijo. Ese hombre, nada recuerdo que hablaba en voz alta, pero no hay nada de su voz que tenga en el momento en el que entré. Es como si mi mente se hubiera ofuscado. No sé exactamente qué pasó. Sonaban gritos, sonaban llantos. Vi una sombra que pasó. De repente estaba con mis niños y estaba fuera de lugar, dice, y tengo como blackouts, momentos en los que estoy y no estoy. Y este hombre está haciendo oración conmigo y está haciendo oración con mis niños, y de repente yo estoy en el piso y de repente estamos todos en el carro, narrador. Yo creo que mi familia está en peligro por mí. Ahora tengo la duda, en verdad, ¿estamos hablando de un demonio o es otro tipo de entidad de la que se está hablando en esta historia? Te tengo un reto. Esta es una historia que ni siquiera la editora pudo terminar. Así es que si logras terminarla, avísame en los comentarios. Quiero cerrar esta fogata contándote una historia que me mandó una persona que es miembro de la familia nocturna y que se me hace muy interesante porque es parte de los fenómenos que ocurren cuando escuchas este podcast. Te he hablado de las víctimas del podcast, pero ese no es el único fenómeno del que hablamos o que ocurre en el momento en el que formas parte de la familia nocturna. Hay, digamos, otros 2 fenómenos que tenemos bien ubicados. El primero es que por alguna extraña razón dejan las historias de terror de darte tanto miedo. Y es, entonces, cuando te das cuenta que esos miedos que tenías ya los puedes de afrontar, ya puedes enfrentarlos, ya puedes confrontarlos, puedes hacerles frente, pero hay otro fenómeno y es el que te quiero hablar en esta historia. Veces ocurre que por estar siguiendo este podcast y comenzar a hacer maratones, tu mente en algún momento recuerda algo que tenía olvidado, que tenías ahí en tu infancia, en tu adolescencia, inclusive algo que pasó hace días, semanas o un par de meses, pero algo que tu mente lo ocultó tan bien y lo encerró también, tal vez para protegerte de eso, porque tal vez no sabías cómo lidiar con ese recuerdo, con esa situación. Sin embargo, ocurre este fenómeno y al estar escuchando el podcast y empezar a hacer maratones y comenzar a ver los comentarios de las personas y responder, es como si estimulara tu cerebro a que pueda hacer frente a cosas que en algún momento viviste y no recuerdas. En el caso de Marcela, estamos
Hablando de algo así, Marcela conoció este canal por TikTok. De TikTok se vino a YouTube. En YouTube comenzó a escuchar las fogatas de historias hace más o menos como 3 o 4 meses. Y le gustó mucho, pero llegó un momento en el que ella ya había visto las fogatas y le faltaba más y me dice, narrador, comencé a ir totalmente un maratón. No sé en qué episodio fue, pero fue en tus primeros episodios en el que va una chica que se ríe mucho que tiene lentes. Y comenzó a contar unas historias de cosas que le pasaron. Y hubo una historia que contó narrador que cuando le estaba escuchando casi se me zafa la mandíbula porque tenía la boca abierta. Ella contó algo de que estaba en su habitación y que vio una sombra que se parecía a su mamá y narrador en el soportó. Momento en el que dijo eso, mi mente fue como que un déjà vu tremendo. Algo que yo viví en mi infancia y lo tenía absolutamente borrado, y ahí mientras le escuchaba, recordaba cada una de las cosas que pasaron y te los quiero contar porque era algo que yo guardé por trauma, y al día de hoy ya no me da, pero querida familia nocturna. Este es un canal de terror, así es que lo que estoy a punto de contarte es una de las historias más aterradoras que para Marcela es una superación para ti. Tal vez va a ser el inicio de un trauma. Resulta que Marcela, cuando tenía escasos 6 o 7 años, un día se fue a dormir. Ella vive con una familia que es muy peculiar. Mamá y papá son sumamente estrictos, pero cuando te digo estrictos, es estrictos tipo militar. Mamá habla y dice algo, es una orden. Y tú la catas, no se cuestiona, no se pregunta. A mamá se le habla de usted y nunca se le habla por su nombre. Es una falta de respeto que, inclusive, merece una bofetada. Papá, por otro lado, nunca le levanta la mano a esta chica Marcela, pero papá hace unas miradas que te ponen frío, toma unas posturas que te hacen sentir sumamente amenazada. Y papá, siendo un tipo alto, muy fornido, porque es una persona que hace mucho ejercicio y que, por su tipo de trabajo, es una persona que se impone. Y aquí pareciera que Marcela en ocasiones pareciera más el enemigo que la hija la hace sentir como algo muy pequeñito, algo sin fuerza, algo sin valor y lo peor, algo indefenso. Eso hace que Marcela tenga cierta forma de actuar eso en aquel tiempo. Pero esa niña Marcela apenas le hablaban. Ella se ponía en pies y le decían, recoge tu plato antes de que estuviera pensando, y ya lo tenía en la mano y le temblaban a veces las manos porque, más que amor, les tenía mucho miedo a sus papás, figuras de una autoridad tremenda por la fuerza y un poco por violencia, que eso lamentablemente genera miedo. Y en esa casa, en la casa de Marcela, se respiraba el miedo todo el tiempo, amenazas, sensaciones muy tensas y miedo. Y es probable que esa combinación, esa amalgama, era una delicia, algún tipo de bufete, platillo delicioso para una entidad extraña, porque una noche esta entidad fue a visitar a Marcela, la persona que Prove emocionalmente era la más débil de todos. Cuenta ella que estaba acostada. Ella tenía que cerrar la puerta de su habitación sin hacer ruido, apagar las luces todas antes de las 90 y 9:30 de la noche cuando dormía tenía prohibidísimo roncar. No podía estar respirando fuerte porque sus papás tenían el sueño ligero y no era justo que no los dejara descansar. Así es que Marcela se tapaba con sus sábanas y se las ponía siempre cerca de la nariz, y se tapaba la boca momentos horribles de su infancia, momentos que no le gustan para nada. Y entonces ella se acostaba, se pegaba a la sábana, y sobre la sábana se ponía las manos para que su respiración no se escuchara una sensación de sofocación tremenda. Le invadía, y con esa sensación de sofocación se iba a dormir. Era su compañera todas las noches y estaba allí, en la cama, tapándose la nariz, tapándose la boca con la puerta cerrada, luces apagadas, un cuarto que estaba pulcro, un cuarto que no tenía una cosa fuera de su lugar, porque ay de él si movía una cosa. Parecía más bien una habitación trampa, que su habitación con una cosa fuera de su lugar eran santos regaños, que no terminaba Marcela nunca. Así es que ahí está Marcela en esa pequeña y hermosa prisión en la que ha estado viviendo desde hace tiempo, acostada en su cama en total claustrofobia, viviendo con esa ansiedad, y a punto de dormir cuando entonces lentamente comienza a abrirse la puerta de la habitación. Cuando se abre, la puerta ya no se atreve a decir nada, y entonces ve moviendo los ojos, sin mover el cuerpo. No vaya a ser que sea una vigilancia nocturna de papá y de mamá, y ella no se atreve a moverse porque no vaya a ser que en estas revisiones nocturnas se estén vigilando.
que ella haya roto la regla de estar despierta después de las 10. Así es que Marcela simplemente mueve los ojos y nota ahí en la entrada la silueta de mamá y le dice: «Párate». Y ven, Marcela reconoce la voz al instante. Así es que se pone de pie de la cama, casi en automático empieza a caminar hacia esta sombra. Pero nota algo extraño. Los cabellos del lado derecho no, corresponden a los de mamá. Mamá tiene un cabello que se ve como un poco enchinado y siempre la forma de su cabeza es como un poco redonda. Eso sucede con esta silueta de su lado izquierdo. Pero en el lado derecho no. El lado derecho se ven cabellos lisos y se están ondeando como si les diera aire. Es un movimiento que nunca he visto con mamá. Entonces se detiene, se talla los ojos y le dice: te estoy ordenando, Marcela. Ven conmigo ya. Entonces Marcela contiene la respiración, se deja de tallar los ojos, dice: «Sí, mamá». Comienza a avanzar y se vuelve a detener. Nota algo raro la mano derecha de esa sombra. Es ligeramente diferente a la mano derecha de mamá. La mano izquierda de mamá es clarísima, aunque es una sombra, y no tiene detalles. Clara esa. Es su mano, pero la derecha tiene uñas largas. Mamá se deja las uñas cortas, ella no soporta la suciedad debajo de las uñas. Y esta cosa tiene las uñas largas y se ven un poquito más como delgados los dedos. Entonces dice: «Mamá, tu mano está rara». Y la voz, cuando escucha eso, cierra su puño derecho como queriendo esconder los dedos. Y entonces vuelve a decir: «No digas nada, te estoy ordenando». Pero en ese instante la voz se deforma y entonces suena como: «Te estoy ordenando». Y entonces Marcela, cuando escucha eso, dice: «Voy a prender la luz, mamá». Y esta cosa empieza como a distorsionarse enfrente de ella, como si por un momento sus ojos no vieran exactamente lo que está ahí enfrente. Y vieran otra cosa, se distorsiona la imagen y le dice: «No, no, no, ven Marcela, es una orden». Y empieza la voz a distorsionarse, toda la imagen empieza a distorsionarse más. Y entonces Marcela comienza a caminar hacia la luz, está a punto de prenderla, y de esa voz, de esa sombra, surgen como muchas voces a la vez. Voces distorsionadas como si sonaran por un aparato electrónico. Y le digo: «No». Y cuando esté diciendo no, Marcela enciende la luz y no hay nada. Ahí, acto seguido, unos pasos marcados vienen por el pasillo, su mamá parada. «Ahí, ¿qué escándalo estás haciendo?». Y entonces Marcela: «Mamá». Pero vi la mamá se acerca una bofetada: «Te me largas a dormir ya y no vuelvas a hacer ruidos, tu papá y yo tenemos que trabajar. No seas tan insolente y tan inconsciente». Se voltea, apaga la luz, cierra la puerta y Marcela, en la cama junto con su mente, deciden que esa noche lo que ahí había sucedido nunca pasó hasta que hizo maratón con nosotros. Y ahora te felicito, Marcela. Pudiste enfrentar tus... Y así, con esta historia, queridos amigos que acompañan a Relatos de la Noche Largo en esta noche oscura, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Espero que los relatos de esta noche les hayan regalado momentos de misterio, escalofríos y emoción. Ahora es momento de apagar la luz, dejar atrás las preocupaciones, cerrar los ojos y disfrutar de un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por acompañar a Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias llenas de misterio estén esperando para ser contadas. Les deseo una noche tranquila y que duerman muy bien. Pero sí, en medio del silencio de la madrugada, escuchan unos suaves golpes en la puerta. No se preocupen, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.